extendemos nuestras manos sobre nuestro hermano Franco. Padre, aquí nos tienen nuevamente. Este día, Señor, hambriento de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú unja a este hermano nuestro con una doble porción de tu Santo Espíritu. Pon en su boca lo que tú tienes en tu corazón para nosotros, Señor. Para que al recibir esa palabra podamos dar fruto de 100 por 1. Y tú, esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Se pueden dar la paz. Bueno, pues buenas noches a ustedes, a todos ustedes, a los que se van a conectar con nosotros a través del internet. Hoy vamos a ver el capítulo 31 y 32 de Ezequiel. Vamos a ver un resumen, nada más porque es lo mismo, es el juicio en contra de Egipto, lo mismo que vimos en el capítulo 29 y 30. Si tenemos tiempo, estamos en el 33, si no, pues lo empezamos la semana que viene. Aquí con en el capítulo 31 y 32 termina esta parte del profeta que hemos estado viendo. Comienza la última etapa ya de la profecía de Ezequiel. Y con estos dos capítulos que terminan esta sección sobre los juicios sobre las naciones, terminando con el juicio de Egipto. Y es verdaderamente interesante que Ezequiel dedicara nada más y nada menos que 4 capítulos a Egipto. O sea que con los años casi que habían salido de Egipto. Y no solo eso, que también Ezequiel, sino también Isaías y Jeremías y los profetas menores van a tratar el tema de Egipto. Egipto aparece ampliamente en la historia de la nación de Israel. Es verdaderamente, es irónico que Egipto haya sido en la historia reciente también un enemigo de Israel. Gracias a Dios que se solucionaron después de la guerra que tomaron el Sinaí, hicieron la paz, pero hasta el año 67-70 Egipto siguió siendo un país importante en cuanto a conflicto con Israel. Desde el principio de los tiempos, Egipto ha estado involucrado de una forma amenazante con Israel. Ojalá que persista la paz que llevan ya un cierto tiempo. En el capítulo 31 vemos la caída del faraón. Y como siempre, todo lo que es de Ezequiel es descrita en forma de parábola. Por eso se puede entender que representa tanto al faraón como a todos los súbditos de Egipto, como todos la gente del pueblo de Egipto. Los versículos del 1 al 9 nos presentan la grandeza y la gloria del faraón. Los versículos del 10 al 14 nos representan la caída de Egipto en la parábola del árbol. Y los versículos del 15 al 18 nos presentan la presentación, las lamentaciones, la elegía sobre la caída del árbol y sobre la crisis que vino a las naciones del mundo, porque Egipto era una de las principales naciones en esa época, un día como Estados Unidos, o Inglaterra o Rusia, qué sé yo, y que la caída de Egipto siempre tuvo consecuencias en la influencia mundial, al mundo que se conocía en esa época. Vamos a leer algo de este capítulo 31 de Ezequiel, que dice así: el día primero del tercer mes del año 11 me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al faraón, rey de Egipto, y a su gente: ¿a quién te pareces en tu grandeza? Mira un ciprés, a un cedro del Líbano, de hermosas ramas y copa frondosa, de tronco tan elevado que su copa se eleva sobre las nubes. Las aguas lo hacían crecer, el abismo lo hacía subir. Sus ríos manaban en torno a sus raíces, enviando su corriente a todos los árboles del campo. Así va haciendo la descripción de esta forma propia de Ezequiel, de poner parábolas, de poner cosas visuales en cuanto a la profecía. Va comparando a Egipto con un cedro del Líbano, que es uno de los árboles más grandes que se conocían en ese momento, y con ellos se hizo el templo de Salomón. Sigue siendo uno de los árboles más grandes que había. Creo que actualmente quedan 7 o 8 cedros del Líbano nada más, de esos gigantescos de aquella época. Por eso lo compara
a Egipto, con una cultura milenaria, con tan poderío tan grande, lo compara con este árbol que todo el mundo conocía. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 10. Dice: por eso, esto dice el Señor Dios, se elevó en altura y puso su copa entre las nubes, y se ensorberbeció su corazón por la altura. Por eso voy a entregarlo en manos del príncipe de las naciones, que hará de él lo que quiera. Por su impiedad lo he arrojado. Lo han talado unos extranjeros, los más crueles de las naciones, y lo han arrojado sobre los montes. Por todos los valles ha caído su ramaje, y su fronda por todas las hondonadas del país. Todas las naciones de la tierra se alejan a ver su sombra y lo abandonan. Aquí vemos, como siempre, la dinámica del mundo, lo que los profetas nos dicen, y el Señor va a decir: después todo el que se humilla será ensalzado. O sea, Egipto, este país tan grande, tan poderoso, con una cultura milenaria, Israel, que era una tribu que andaba por el desierto, vemos como Israel hoy en día está ahí, y Egipto está ahí, pero este Egipto que está ahí no tiene el poderío que llegó a tener el Egipto de la época de Israel, que dominaba casi toda la parte del norte de África. Inclusive en la época de los sultanes de Egipto, llegaban inclusive a manejar hasta cerca de Jerusalén, llegaban ellos el poderío de ellos. Y vemos desde esa época también cómo pues cayó, se elevó tanto que al fin terminó cayendo. Por eso que mejor hay veces que no elevarse demasiado, mantenerse a un nivel más o menos prudente, un nivel, casi todo que se eleva demasiado termina confiando en sí mismo, en su propio poderío. Y ahí es cuando el Señor lo pone a raso con la tierra. Y el Señor se lo dice, y lo dice la historia de siempre. Todas estas naciones giraban alrededor de Egipto hasta que Egipto fue destruido. Cuando Egipto fue destruido, las naciones que eran amigas de Egipto se volvieron las enemigas de Egipto. Eso pasa continuamente siempre. La gente se arrima al que tiene más poder. Por eso dice aquí el versículo 15. Dice: esto dice el Señor Dios: el día en que descendió al Seol, mandé a hacer duelo por él y cubrí el abismo. Contuve sus ríos y se estancaron las aguas abundantes. Hice vestir de luto el Líbano por la causa, y por él todos los árboles del campo se secaron. Al ruido de su caída hice que se estremecieran las naciones, cuando le hice descender al Seol junto con los que bajaban a la fosa. Se consolaron en las regiones profundas todos los árboles del Edén, lo más escogido y mejor del Líbano, todos los que abrevan en las aguas. También ellos bajaron con él al Seol, con las víctimas de la espada y con los que auxiliaban a los que habitaban a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Pues también tú serás precipitado con los árboles de Edén a las regiones profundas. En medio de incircunciso yacerás junto con las víctimas de espada. Así será el faraón y toda su gente, oráculo del Señor Dios. Vemos que a Egipto le tocó el momento, fue descrita, como les decía, en esta forma de parábola que tanto le gusta a Ezequiel. De hecho, yo creo que es el único profeta que habla continuamente en forma utilizando símbolos. Es un profeta de la plástica. Si hubiera habido internet, Ezequiel hubiera sido muy bueno en el internet, porque le gustaba poner todas las cosas con imágenes. Por eso este libro de Ezequiel, yo le he dicho constantemente que es un libro muy importante, porque en este libro de Ezequiel, más que en ningún otro libro de los profetas, se revela la gloria de Dios. En este libro de Ezequiel continuamente se revela la gloria de Dios, y se revela sobre todo algo que en estos tiempos pues hemos nosotros olvidado, que nuestro Dios es un Dios santo, pero precisamente por ser un Dios santo juzga el pecado. Eso es lo que a nosotros se nos ha olvidado, que Dios no tolera el pecado precisamente porque es un Dios santo. El pecado es totalmente ajeno a Él. Por eso donde crece el pecado, el Señor utiliza la misericordia, como hemos dicho tantas veces. ¿Cuál es la misericordia que yo le dije a ustedes? La corrección.
esperar y esperar para que la persona se convierta, porque hubiera sido por Israel, seguro que Egipto lo hubiera sido corregido 500 años antes de lo que fue. Pero el Señor no camina al paso que nosotros. El Señor tiene más paciencia, es un Dios de misericordia, y su misericordia consiste no en mirar para otro lado, sino en esperar que esa persona o esa nación se convierta. Ahora, cuando no ocurre, como en el caso de Egipto, lo único que puede venir sobre ello es la corrección. Y en casos como en este de Egipto y de Babilonia, que eran imperios tan grandes que cayeron para siempre. Babilonia jamás se volvió a recuperar de la última invasión, y por eso lo que conocemos hoy de Babilonia es Irak, y un poco de desierto ahí alrededor de Irak, que es donde estuvo la gran ciudad de Babilonia. Y de Egipto lo que conocemos más que nada es historia, porque Egipto, como les dije, más nunca volvió a ser la gran nación que fue en esta época faraónica. Solamente hay que ver las clases de estructuras que hicieron con las pirámides, que tienen 4.000, 5.000 años y no se han movido de ahí. Toda la nación desapareció, sin embargo, los monumentos que ellos levantaron pues siguen en pie, avisando la gran civilización que fue Egipto, pero de eso no quedó absolutamente nada. Egipto es otra nación hoy en día, fue otra nación después ya con los griegos. Aquí llegamos a el responso por Egipto. El Señor es misericordioso porque es bondadoso, porque el Señor es amor, por eso Él quiere salvar a Egipto, quiere salvar a toda la familia humana. El Señor no quiere que nadie perezca, pero definitivamente el Señor juzga, y cuando hay pecado y no hay arrepentimiento, si la persona no se arrepiente, no hay perdón. El Señor da la gracia, el Señor ofrece su gracia, pero depende de la nación o de la persona aceptarla o no. Si el Señor de la gracia, el pueblo o la persona no la acepta, ¿qué más el Señor puede hacer? ¿Qué cosa es la gracia? El Señor le tiende la amistad al pueblo, el Señor le tiende la amistad a las naciones. Ahora el Señor no, como le dije, que el Señor es totalmente libre y de espíritu de libertad. El Señor no obliga a nadie a ser amigo de Él o a adorarlo a Él. El Señor le tiende la mano y ahora depende del que está en el otro lado. Después, cuando pasa lo que pasa, ¿cuál es lo que dice todo el mundo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué? ¿Dónde? Cuando no se han dado cuenta que el Señor se había hartado ¿de qué? De llamarlo y de hacerle llamado, como en el caso de Egipto, como en el caso de Babilonia, como en el caso mismo de Israel, y absolutamente nada. O eran como en la época de Jeremías, que decían aquí no pasa nada. ¿Se acuerdan cuando Jeremías, todos los babilonios ahí en la esquina, y ellos diciendo, no, aquí no pasa nada, todo está de lo más bien? O en otro caso como el de Egipto y la misma Babilonia después rechazaron la invitación que les hizo el Señor. Por eso cuando hay el rechazo de la gracia, lo único que viene después de eso es juicio. Y Dios sigue siendo exactamente Él mismo. Y estamos nosotros todavía en este tiempo que el Señor hoy en día nos está ofreciendo la gracia de que podamos acercarnos a Él, pero mientras más el Señor acepta la gracia, más el hombre rechaza la gracia. Canadá quiere poner ahora la eutanasia para las personas que están mal de la cabeza. O sea que me imagino que habrá menos locos a partir de ahora. No, menos, todo el que se hacía pasar por loco va a dejar de hacerse pasar por loco. Ya la sinvergüencería de que está loco o loca se va a acabar porque sabe que lo ponen a dormir como un perro. Pero eso está yendo al Parlamento de Canadá y va a pasar. Y lo pone el gobierno, sí, pero ¿quién saca al gobierno? ¿Quién vota una y otra vez al hijo de Fidel Castro? La gente, ¿quién vota por él? Una y otra vez votan por él. Así que tanta culpa tiene que mata a la vaca como que le agarra la pata. Vemos las cosas que siguen pasando continuamente. Ahora van a haber unas leyes que están locos el Congreso y el Senado para pasarlas antes que llegue el Congreso republicano. Quieren pasarla y quieren hacer la amendment a la Constitución.
antes que lleguen, y te aseguro que ninguna de esas leyes son buenas. Lo que pasa es que de eso no se está hablando, pero hay un corre-corre ahora desde que llegaron de Thanksgiving, porque le queda un mes para pasar todas esas, y la van a pasar como amendments a la Constitución para que nadie las pueda tocar. O sea que vemos que el hombre continuamente rechaza la gracia. En Australia, yo no sé qué otro desastre yo leí el otro día que están haciendo en Australia, no sé si era que están pidiendo la aprobación de la pedofilia. Y eso va, pueden anotarlo que eso va. En ese movimiento de globalismo está la aceptación de la pedofilia. Voy a ver que después qué van a hacer con los curas que acusaron de eso, pues entonces van a estar de moda. Le cayeron arriba a la iglesia por eso y ahora la quieren poner. Dice que un niño puede decidir a quién quiere amar si es libre, si nadie lo fuerza. Y que los padres, cuando ponen eso, los padres no van a tener decisión sobre eso, como pasa ahora con el cambio de sexo, que los padres no tienen decisión si un niño se quiere mutilar. Lo decía, bueno, se lo dije el otro día, lo decía Bill Maher, que es un liberal que no lo soporto, pero en esto tiene razón. Él decía, cuando era niño yo quería ser pirata. Si mis padres me hubieran hecho caso, me hubieran sacado un ojo, me hubieran puesto una pata de palo. Y es exactamente igual que el niño que quiere ser niña, como él quería ser pirata. ¿Cómo tú lo vas a mutilar a esa edad que uno no sabe ni qué cosa quiere uno? Por la iglesia, ni mire. Si ustedes han visto el programa de la Jornada Mundial de la Juventud, es de espanto. El programa es, una parte del programa era diferencias estas de género, de transgéneros y todo eso. El otro es la ecología, el otro es el agua que se está acabando en la tierra, lo otro, todos son temas. Si tú ves, el programa es por lo menos que están presentando. Yo sé que el tema es María la Anunciación, me imagino que habrá algún tema cristiano, pero que si ustedes van a donde están las inscripciones, el logo que están presentando, todo lo que están presentando es temas de la ONU, que no tienen que ver nada con la iglesia. Y lo que yo le decía a mucha gente, porque el problema ahora que empieza la campaña que para que los jóvenes no vayan. Pero yo digo, no hay que hacer que los jóvenes no vayan, lo que hay que instruirlos para que vayan y den la batalla. Porque si uno se retira, ganan los otros. O sea que la cosa no es dejar de ir, al contrario, es ir, pero mandar a los muchachos que puedan de verdad hacerle frente allí mismo a estas cosas. Como pasó cuando fue Fray James Martin a la Jornada Mundial de la Familia en Irlanda, que fue, pero casi nadie fue a la charla que él dio. Eso es lo que hay que hacer para demostrar que no están interesados en esos temas. Estaba viendo una clase de un teólogo dominico de España que dice, lo puse en Facebook, lo dice radicalmente, que la misa no es un sacrificio, que eso es un disparate, que se ha enseñado mal, que la misa no es un sacrificio porque Cristo no hizo ningún sacrificio en el Calvario, porque lo que había en el Calvario era un ajusticiamiento, y con un ajusticiamiento no se puede considerar un sacrificio. ¿Y qué fue lo otro que Cristo subió al Calvario no para sacrificarse por nadie, sino por solidaridad con sus hermanos? Eso me suena a Petro o a este loco de Perú. Ese es un lenguaje. Y el hombre estuvo predicando ahí, se murió en la cátedra predicando y nadie le dijo absolutamente nada. Ahora todos los que oyeron esa charla, todos los que la van a ver, que están en el internet, ¿cuántos terminarán? Y eso es grave, eso es pena de excomunión inmediata, negar que la misa es un sacrificio. Yo nunca había oído eso desde el principio hasta ahora. ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir? Yo sinceramente no lo sé, ha tenido más paciencia de la que yo hubiera pensado que iba a tener, porque como siempre he dicho, lo increíble es que todo esto va demasiado rápido. Demasiado rápido, ya no es cuestión de 1 año, 2 años, ya en 4 meses te aparece algo tan horrendo que tú ni te puedes dar cuenta de lo que apareció. Antes, para que hubiera noticias pasaban 10, 15 años para que pasara algo raro, ahora es una detrás. O sea que vamos como en una carrera a un precipicio. Lo mejor de caso es que todo el mundo va cantando Cumbayá de lo más contento y nadie se da cuenta a dónde vamos rodando. Y Ezequiel vivió en un mundo exactamente igual que este.
Ezequiel vivió en un mundo así de confusión, de enredo doctrinal, de enredo político, donde a nadie le importaba. ¿Y qué pasó? En 10 años todas las naciones cayeron una detrás de otra. Una tumbaba a otra, la que tumbó venía otro, tumbaba al que tumbó, los babilonios tumbaron a los egipcios, los persas tumbaron a los babilonios, los griegos tumbaron, todo fue una catástrofe detrás de la otra. Eso es lo importante que narra el profeta Ezequiel, por eso que me he detenido tanto tiempo en Ezequiel. Ahora el capítulo 32 de Ezequiel. El capítulo 32 de Ezequiel, esta profecía se dio en el año 585 antes de Cristo. Se dio esta profecía. Fíjate que todas las profecías están enmarcadas en su tiempo y en todo. Esta profecía se dio 2 meses después que ellos se enteraron que había caído Jerusalén al pueblo que estaba Ezequiel, Tel Aviv, que no es el Tel Aviv de Israel, es un Tel Aviv cercano a Babilonia. Por eso la capital de Israel, la que era capital de Israel, se llama Tel Aviv, en memoria de ese pueblo donde mucha gente de Israel se estableció cuando fueron llevados a Babilonia, que quiere decir colina de la primavera. Cuando en esa época no había internet, no había radio, ¿cómo se enteraron ellos? Cuando empezaron a llegar los refugiados que venían, los iban trayendo desde Jerusalén amarrados los babilonios. Cuando llegaron los primeros cautivos, ellos se enteraron que lo que quedaba de Jerusalén había caído, ya no quedaba absolutamente nada de Jerusalén. Ezequiel profetizó, igual que Jeremías, numerosos juicios sobre todas las naciones, el juicio sobre Israel también, igual que Jeremías. Y estos juicios, que parece que es algo negativo, ¿no? Uno puede decir que el profeta más negativo es Ezequiel, o que el profeta más negativo es Jeremías. Eso es lo que decía la gente. ¿Se acuerdan que Nehemías decía, ¿para qué mi madre me ha parido? O sea, donde quiera que yo llego me dicen, ahí viene la peste de Dios, porque nada más que dice cosas negativas. A lo mejor mucha gente piensa así de mí, otra gente, bueno, cada vez que habla la boca nada más que dice cosas negativas. Pero es que lo que decía Ezequiel no era negativo, lo que decía Ezequiel era positivo. Lo que decía Ezequiel tenía un propósito positivo. ¿Qué era lo que decía Ezequiel que era positivo? Estaba alertando de que no sucediera lo que iba a suceder. Eso era lo positivo. Y no era negativo. Ezequiel tenía una visión de lo que estaba pasando, que otros no lo tenían. ¿Y qué es lo que hacía Ezequiel? Insistir, advertir, como yo lucía, para que esto no pasara. O sea que lo que la gente del mundo piensa que es negativo, no es negativo, es positivo. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? O quiere oír lo que oían la gente en la época de Jeremías. ¿Qué es lo que oían? Todo está bien. Todo está de lo más bien. Todo va perfecto. Esa noticia que parece positiva es la noticia negativa. ¿Por qué? Porque si todo va bien, entonces no tenemos que preocuparnos absolutamente por nada. Y mira, así que yo estaba pensando, no tiene que ver un poco con política, pero esto se aplica. Yo estaba pensando que a lo mejor todo esto que se anunció de una marea roja republicana sobre Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que iba a haber, que después no pasó. Yo digo, a lo mejor esto fue una táctica. ¿Para qué? Para que la gente no fuera a votar. Para que dijera, bueno, si todo va a ir tan bien, ¿para qué yo voy a ir a votar? Yo no lo dudo. No sé si usted entiende lo que yo quiero decir. Aquí pasó hace muchísimos años en Miami, hace muchísimos años un candidato de la raza negra que se postuló para candidato, era a las 3 de la tarde, fue a la televisión y concedió la elección al otro. A las 3 de la tarde dijo que había perdido, y menos mal que se dieron cuenta y empezaron a llamar la atención, que lo estaba diciendo para que la gente dejara de ir a votar, para que dijeran, bueno, si ya ganó, ¿para qué vamos a ir que esta gente son muy malvadas? Por eso hay que tener cuidado para el 2024, no hacer demasiado caso de que todo va bien, porque esas noticias que parecen positivas, la mayoría de las veces son, ¿qué cosa? Negativas. Y las que parecen negativas son las... Yo no dudo que mucha gente en otros estados habrá dicho, bueno, si ya todo va tan bien, ¿para qué yo voy a tener que salir a votar? Si todo dice que va fantásticamente bien. Eso me puse a pensar después, el demonio es muy... No de ahora, desde la época de Ezequiel yo he aprendido cantidad
cómo el demonio funciona, cómo el demonio hace parecer lo negativo positivo y lo positivo negativo. Pero también estos juicios de Ezequiel sirvieron para también dejarle bien claro a la persona que las fuerzas del mal siempre van a ser derrotadas. El mal nunca tiene la última palabra, gracias a Dios. Yo no sé quién lo dijo, pero sí lo dijo, que el mal es tan malo que se devora él mismo. El mal es tan maligno que cuando no tiene a quien devorar, él mismo se come. Por eso muchas veces el mal hay que dejarlo que él solo se coma entre él mismo. Pero todo esto que dice Ezequiel también tiene este lado positivo. Todo esto contra Egipto. ¿Quién fue Egipto? Enemigo de Israel. ¿Quién fue Tiro? Enemigo de Israel. ¿Quién fueron la gente de los cananitas? Enemigos de Israel. O sea, también Ezequiel está diciendo que esta gente que tanto mal hicieron nunca tienen la última palabra. Y que las cosas del mal no son tan perfectas como la planea él, porque al principio la justicia de Dios es quien va a triunfar. Que mucha gente me dice, bueno, pero si todas estas cosas que están pasando están profetizadas, ¿para qué insistir tanto en hablar si lo que tiene que pasar tiene que pasar? Y eso desde el punto de vista del mundo tiene sentido. Cuando yo le digo, no, las cosas que están pasando en la iglesia, en el mundo, tienen que pasar. Porque lo dice segunda de Tesalonicenses 2:2, cuando dice, tiene que aparecer el hombre de pecado y tiene que haber una gran apostasía. De eso no se escapa nadie. Entonces la gente dice, bueno, sí, va a pasar, ¿qué podemos hacer? Yo digo, bueno, para que no pase no podemos hacer absolutamente nada porque va a pasar. Pero tenemos que hablar para que la menor cantidad de almas se pierdan. Tenemos que hablar para que no todo el mundo corra a esta desgracia. Tenemos que hablar para que cuando llegue el día de juicio delante de Dios, esta gente no diga, a mí nadie me lo dijo. Yo se lo he dicho unos cuantos. Y le dije, créeme que soy capaz de pararme el día de juicio y decir, yo te lo dije. Y los que conocen que tengo mala leche saben que es verdad. A quien yo se lo dije, me voy a parar y le voy a decir, yo te lo dije a ti. Y tú no creíste lo que te iba a decir. Por eso es lo que tenemos que ver. Ese que yo me pregunto, y lo he preguntado muchas veces. ¿Cuándo ustedes han oído un sermón sobre la salvación de las almas? ¿Alguien ha oído alguno últimamente? Mirando a todo el mundo, ¿quién ha oído hablar de la salvación de las almas? Yo creo que el único que habla de eso soy yo. Y a lo mejor María Bartolda en los escritos de ella. Pero yo no oigo hablar de la salvación de las almas. Lo único que oigo hablar es de la salvación del mundo, de las matas, del agua. Ahora es el agua. Ahora el problema del Vaticano es el agua. ¿Ustedes no se acuerdan de la capa de ozono? ¿Ustedes no se acuerdan de la cantaleta de la capa de ozono? Que se estaba rompiendo la capa de ozono. Y que decían que Lady Lee era culpable por los sprays que se echaba en la cabeza. Porque si eso lo llegaron a decir, que era un mal ejemplo a los demás y que todo el mundo se echaba spray porque ella se echaba spray y que el spray rompía la capa. ¿Ustedes han vuelto a oír de la capa de ozono? Ya pasó de moda. ¿Por qué? Porque era solamente un bulo, eso solamente era una fantasía y pasó de moda. Van a ver que dentro de poco todo esto de la madre tierra y todo esto va a pasar de moda, entonces va a venir otra. Ahora se están girando para el agua. Prepárense que lo que viene de agua va a ser agua. Lo que viene del agua. Yo te decía el otro día dónde se metió la capa de ozono, porque según esta gente no debía haber ya ozono, la capa, los huecos debían ser que nos debíamos haber achicharrado todo. Y como 30 años, 40 años antes, ¿no se acuerdan de la sobrepoblación mundial? Que había sobrepoblación y que había sobrepoblación y ahora el mundo se está quedando despoblado. Yo me acuerdo cuando era el lío de la sobrepoblación, que aquello fue una cantaleta detrás de la otra, que por eso había que poner el aborto, porque el mundo se iba a sobrepoblar. Esta gente pasaron exactamente igual, lo que como no había medios de comunicación, era de otra forma, tenían que esperar que llegaran los cautivos. Pero esto es lo que Ezequiel quiere decir. Primero, para que la mayoría que puedan se salven. Segundo, para que nadie dijo que no me lo dijeron. Y tercero, para que cuando pase vean que Dios tiene poder y Dios tiene la última palabra. El faraón pensó que era un león, que era
un cocodrilo como la vez anterior. Decían, pero ante los ojos de Dios el faraón no era absolutamente nada. ¿Y qué pasó con el faraón? Cayó. ¿Y qué fue lo que quedó de esa civilización? Pirámides. No quedó absolutamente... Esta gente ahora de Egipto, ¿de qué se han beneficiado de esa civilización? De los museos. Pues esa civilización, esa gente que se creían tan poderosos, terminaron siendo nada. Y Dios siguió siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y así será con esta civilización y con todas. Los hebreos, igual que los egipcios, pero los egipcios lo creían de otra forma diferente. Los hebreos creían en la existencia del más allá después de la muerte, definitivamente. Como los egipcios creían, pero los egipcios creían que la vida en el más allá estaba unida a la momia. Por eso es que momificaban. Pero los hebreos tenían la misma doctrina que tenemos nosotros, que la vida futura. Solamente había una parte del pueblo hebreo que no estaba de acuerdo con eso, que fueron los saduceos. Los saduceos no creían en la vida futura. Los saduceos decían que cuando uno se moría, ahí se acababa el asunto. Hasta la resurrección final, si hubiera... Los saduceos eran ateos que rendían culto en el templo. Por eso fue que los saduceos quisieron ponerle una traba a Jesús. Cuando le dijeron a Jesús, un hombre se casó con 3 mujeres diferentes porque una se iba muriendo detrás de la otra. Cuando se muera, ¿cuál de las 3 va a ser su esposa? Eso fueron los saduceos, porque como ellos no creían en la vida futura, quisieron poner a Jesús en el apuro de decir, bueno, si hay vida futura, este se casó con 3, ¿cuál de las 3 va a ser la que es? Y no sé si se acuerdan lo que le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Que ninguno va a ser esposo de ellos. Que ninguno va a ser, porque todos vamos a ser como ángeles, que no va a hacer falta la reproducción ni nada de eso. Los judíos todavía de hoy, una minoría de los judíos no creen en la vida futura. La gran mayoría sí creen en la vida futura. Inclusive yo lo puse en Facebook, que los judíos creen en algo muy parecido a purgatorio. Los judíos creen que los primeros 30 días la persona pasa como un proceso de purificación. Por eso ellos que se reúnen a orar los 30 primeros días. O sea que ellos tienen un concepto muy parecido al purgatorio de nosotros. Estos eran pueblos que creían en la vida futura, pero aquí el Señor le está diciendo que por mucho que crean en la vida futura, uno tiene que preocuparse primero con la vida que estamos viviendo, porque la vida futura depende de la vida que estamos viviendo en este momento. Los egipcios vivían preocupados por el más allá, no por el más acá. Y los israelitas vivían preocupados un poco en todo y a la larga en nada. Los egipcios creían que con las pirámides y las momias ellos controlaban a Dios después de la muerte. Y sin embargo se dieron cuenta que el único que controla la vida después de la muerte es Dios. Porque todas esas pirámides masivas que hicieron para esconder la momia, ¿por qué querían esconder la momia? Para la vida futura. Para que nadie se la robara, porque si se la robaban, no había vida futura. Por eso hicieron las 3 pirámides esas gigantescas, que Chefren y Miserino, que son verdaderamente, adentro son laberintos. ¿Y qué pasó con las momias? La encontraron y se la robaron. Después de hacer algo tan inmenso como eso, tan monolítico, que no tenía puertas por ningún lado, que para encontrar la entrada fue un lío para los peritos encontrar la entrada, pues entraron y se llevaron hasta la momia. No dejaron nada adentro. Y toda esta gente dedicó toda su vida ¿a qué? A preparar la vida. Así teníamos que hacer nosotros, preparar la vida futura, pero no con una tumba, sino con Eso fue lo que le pasó a todos los egipcios, el intento de querer controlar la vida eterna. Por eso es que aquí en el versículo 32, Ezequiel, vamos a leer unos cuantos ahora, habla del Seol. El Seol para los judíos es el más allá. Seol es lo que ellos llaman el mundo espiritual, que los judíos no podían verdaderamente definir muy bien cómo era el Seol, porque la revelación no estaba completa, era solamente parcial. Ellos sabían que había algo, pero no sabían cómo era. Por eso que el Señor hace la parábola del rico Epulón y de Lázaro. Los dos estaban como en el mismo lugar, porque Lázaro hablaba con
con Abraham Epulón hablaba con Lázaro y con Abraham, pero sin embargo dice que había un abismo entre ellos dos, pero aparentemente estaban en el mismo lugar. Eso debe haber sido el Seol, donde iban todas las almas hasta que Cristo resucitó, porque acuérdense que hasta ese momento el cielo no estaba abierto, no había, el reino de Dios no estaba abierto, nadie podía ir al... No, el limbo es otra cosa totalmente diferente. El Seol era el lugar donde iban las almas, tanto buenas como malas, a esperar el día del juicio, esperar el día de la redención. Y ahí serían separados pero como ven que había un abismo entre los dos, estaban juntos, pero no revueltos. El Seol, cuando murió Cristo, pues quedó vacío. Y el limbo nunca fue, ya que tú lo dices, el limbo nunca fue doctrina de la Iglesia Católica. El limbo fue un intento de teólogos católicos de la Edad Media de dar respuesta a qué pasa con los niños cuando se mueren sin bautizar. Fue un intento de respuesta, nunca fue doctrina, nunca estuvo en catecismo ni en libros de doctrinas ni en concilios de la Iglesia. Le preguntaron a los teólogos y le dijeron, bueno, que había un lugar donde los niños que morían sin culpa, sin bautizar sin culpa, pues esos niños iban a ese lugar porque no estaban bautizados, no podían ir al cielo y no podían ir al infierno porque no habían cometido nada malo. Por eso limbo, que quiere decir un lugar que es y no es, como cuando le dicen, oye, fulano, tú estás en el limbo. ¿Y tú qué piensas? ¿Para dónde se van los niños? No, yo pienso lo que piensa la Iglesia. En eso yo no pienso absolutamente nada. Benedicto XVI buscó, porque Benedicto XVI se ocupaba de cosas serias, él buscó un grupo de teólogos para que aclarara eso del limbo. ¿Y qué dijeron los teólogos? Los teólogos dijeron, no sabemos. A otra vez que se quedaron en el limbo. La respuesta de los teólogos fue la cierta. No sabemos. Pensamos que Dios, que amó tanto a los niños, buscará una forma que sin el bautismo de hacerlo entrar al cielo, porque Dios todo lo puede. Dios no está hasta se bautizó con la bautida de bautismo. No, pero si vienes a ver a la larga, esa teología se quedó en el limbo, porque tampoco, ¿qué cosa era el limbo? No sabemos si van o no van. ¿Qué es la respuesta de ahora? Y fueron muy sinceros, porque antes de inventar hay que decir eso, no sabemos. Todo lo de Dios nosotros no lo podemos entender. Por eso es que aquí va a hablar del Seol, esto que ellos tenían cierto conocimiento, pero todavía no estaba escrito, no estaba dicho en las Escrituras. Eso se habla poco en la Escritura de la vida futura, tanto del infierno como del cielo. Esto de la revelación, recuérdense que fue parcial. La revelación se fue haciendo por etapas. Cada etapa tenía un poco más de revelación hasta que vino ¿quién? Hasta que vino Cristo, que fue la revelación total. Y Cristo no fue la revelación total en cuanto a entendimiento. La revelación total en cuanto al entendimiento fue el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no entiendes lo que dijo Cristo. Los apóstoles vieron hablar a Cristo 24 horas del día. ¿Lo entendieron? No. Por eso Cristo habló lo que dijo el Padre, pero para mí la revelación total es el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no te abre la mente a lo que dijo Cristo, hoy en día trata de explicarle a alguien la Biblia que no tenga el don del Espíritu Santo, a ver si le entiende. Te sale, ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? O con quién se casó los hijos de Adán y Eva. Creo que se casaron con una mona, entonces ya se acabó, ya pues todo quedó en familia. Porque eso, la respuesta a eso es la misma del limbo. ¿Cuál es la respuesta de eso? No sabemos. Con alguien tienen que haberse unido, pero no sabemos de qué forma fue eso. Pero el que tiene el don del Espíritu Santo se da cuenta de eso, pero el que no tiene el don del Espíritu Santo se queda en esa bobería y pierde la parte principal de la revelación. Hasta ese momento no sabían si todas las naciones iban a ser castigadas o no iban a ser castigadas. Aquí Ezequiel empieza a poner la pauta de que a cada uno va a tener según lo que ha cosechado. Va a hablar después de esta profecía de Ezequiel sobre
naciones, Ezequiel va a retomar de nuevo el mensaje de Dios hacia el pueblo de Israel y va a hablar bien duro contra el pueblo de Israel, sobre todo contra los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, que dice que son los principales causantes de lo que le pasó al pueblo. O sea que esos capítulos van a estar muy, muy interesantes. El profeta tenía que mostrar todos estos casos de Egipto, de Tiro, que nos han aburrido tanto, uno a uno, para que la gente le quedara bien claro que lo que pasó no fue por que Dios es malo, sino que fue que ellos mismos se lo buscaron por no abrir su corazón a lo que tantos profetas pues dijeron. Vamos a leer un pedazo solamente de este 32, para la semana que viene empezar la tercera y última parte. Vamos a ver, dice: en el día primero del 12º mes del 12º año, me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, entona una elegía por el faraón rey de Egipto. Elegía es un canto que se le hace a una persona que está muerta, como una alabanza que se habla del difunto que cuando falleció. ¿Y qué es lo que dice aquí? Lo que hablamos, mira lo que dice: parecía el león de las naciones, pero era como un cocodrilo entre las aguas. Dice, lo que hacía era bullías en tu río, enturbiaba las aguas con tus patas e ensuciabas los ríos. El Señor dice, tú pensabas que era un león, era un cocodrilo. ¿Qué es lo único que hacen los cocodrilos? Enturbiar el agua limpia moviendo las patas. Mira tú que esto al faraón no puede haberle caído muy bien, bajarlo de león a cocodrilo y a un cocodrilo puerco, vaya, todavía. Dice, ahora el Señor le dice, te voy a tratar igual con cocodrilo. Dice, ¿tú no crees que eres un cocodrilo? Dice en el 3, esto dice el Señor Dios: extenderé sobre ti mi red en la reunión de las naciones numerosas y te haré subir a mi red. Te arrojaré sobre el suelo, te abandonaré en la superficie del campo. Dice el Señor, tú te crees un poderoso, eres un cocodrilo grande, dijiste en la última vez que el título tuyo era cocodrilo, pues te voy a tratar como un cocodrilo. Te voy a cazar con una red y te voy a tirar en el campo para que te seque. Fíjate cómo Ezequiel es tan así, por eso hay que saber, porque si uno no sabe por qué está diciéndole y así sigue diciendo todo lo que va a hacer, como se hacía con los cocodrilos, generalmente de la forma que se trataba. Dice en el versículo 9, como veré el corazón de muchas naciones, cuando yo haga llegar la noticia de tu quebranto a las naciones, a países que no conoces. Haré que muchas naciones tiemblen por tu causa y por ti. Sus reyes se estremecerán con temor cuando haga volar mi espada ante ellos. El día de tu ruina temerá con temblor cada uno de ellos por su vida. Porque esto dice el Señor Dios: la espada del rey de Babilonia te alcanzará, devastará la soberbia de Egipto. Esto no es mucho que explicar lo que dijimos. Él está diciendo la caída de Egipto va a asustar a todas las naciones, porque Egipto era alguien que nadie pensaba que podía caer. Como en la época de los Césares, no de la última parte, que todos estaban locos, pero en toda la parte de Octavio, en el Imperio Romano nadie podía pensar que Roma iba a caerse, porque Roma dominaba hasta Inglaterra por el norte, hasta casi la región de Rusia por el este y toda la parte del norte. Es el imperio más grande que ha existido en el mundo, más grande que cualquier imperio que haya surgido en el siglo XX. Roma era un imperio gigantesco. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Y qué es lo que quedó? Ruina. El Coliseo y unas cuantas cosas más. Uno se pregunta qué quedará de nosotros. ¿Qué quedará de aquí a 200 años de nosotros? Esa es a lo mejor cuando la gente se para delante de los edificios de Nueva York y dice, mira lo que hicieron esta gente hace. Porque ¿quién le decía a los romanos que Roma iba a pasar eso que pasó? Y ustedes saben que una de las causas que Roma cayó fue por culpa del aborto, que los ciudadanos romanos casearon y tuvieron que traer legiones extranjeras. Eso fue lo que acabó con Roma. O sea que Roma la mataron desde adentro. ¿Le suena conocido? Pues bueno, dice en el 17, el día 15 del primer mes del 12º año me fue dirigida la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, inicia un lamento fúnebre por la gente de Egipto y hazla descender a ella y a las hijas de las naciones excelsas a las profundidades de la tierra,
junto con los que descienden a la fosa. ¿A quién superas en belleza? Desciende y yace con los incircuncisos. Caerá aquí, bien, empieza ya pues a hablar lo que hablamos, hablar del Seol, cuando de los que descienden a la fosa, que era un tema muy común en Egipto, solo que en Egipto lo hacían pensando que iban a la vida eterna. El Señor le dice que cuando vayan a la fosa no van a la vida eterna, van a la destrucción total por no escuchar la palabra del Señor. Dice en el 27, no yacerán junto a los fuertes incircuncisos que descendieron al Seol con sus instrumentos de batalla, con las espadas bajo su cabeza y los escudos sobre sus huesos. Aquí es donde se empieza un poco más a hablar en Israel, como es revelación progresiva. Aquí se empieza a hablar un poco más del concepto de Seol, que ya en la época de Cristo estaba totalmente establecido, que es lo mismo que los romanos le decían el Hades, que no es lo que nosotros le decimos infierno ahora, son dos cosas totalmente diferentes. Y en el último versículo, el 31, dice, los verá el faraón y se consolará de la suerte de su gente. Serán víctimas de la espada del faraón, todo su ejército, oráculo del Señor Dios. Porque permití que llevara el terror a la tierra de los vivos, el faraón y toda su gente. Yacerán en medio de incircuncisos, junto a las víctimas de la espada, oráculo del Señor Dios. Y aquí se acaba los oráculos contra las naciones, el advertir a las naciones lo que va a pasar, las consecuencias de lo que han pasado por no escuchar lo que el Señor les había dicho y confiar más en su poderío que en lo que el Señor tenía que ofrecerle. Este es el requiem de todas estas naciones que rodearon a Israel, que nunca volvieron a ser otra vez grandes naciones, otras civilizaciones la sustituyeron. Cuando empecemos la tercera parte, ya es una parte más bonita, porque es la parte de la esperanza y de la renovación de Israel. Ya no es tanto como hasta ahora de muerto y espada, aunque se va a seguir hablando, pero se va hablando con esperanza de lo que viene sobre Israel, y se va a hablar también las consecuencias de algunos de los líderes de Israel, hasta que se termina ya, esta es la etapa final de Ezequiel. Después de este libro, que nos queda más largo, pero no nunca, Ezequiel es más largo, Ezequiel es lo de nunca acabar. Los que vienen ahora son los profetas menores, que son bien... El que nos queda un poco más largo es Daniel, que es un libro bien interesante. El libro de Daniel es súper interesante, porque vamos a ver otra forma más adelantada de pensar los judíos de Babilonia. Pero después del libro de Daniel ya los libros son bien pequeños.